Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? Bueno, feliz día para todos los Carmen y Carmelo, ¿no? Hoy justo es el 16 de julio, Virgen de la Virgen del Carmen, Día de la Virgen del Carmen. Y también nosotros como comunidad, yo pertenezco a una comunidad, se llama Itatí, y hoy justamente celebramos la coronación de la Virgen de Itatí, que es la octava, es una semana después del Día de la Virgen de Itatí, que celebramos el 9 de julio, y hoy se cierra la octava en el cual allá en Corrientes, en Corrientes, en Argentina, se está celebrando seguramente con multitud de gente que se congrega justamente para la coronación de la Virgen. Y muchos también de mi comunidad fueron para allá y bueno, pero bueno, un día particular. Bueno, como este canal también es un canal de formación, hacemos también apologética, a veces respondemos también a los hermanos protestantes, desde la postura católica. Tratamos de hacer un poco de liturgia, de Biblia, de catecismo de la iglesia, un poco de teología. Y bueno, tratamos de subir contenidos que edifiquen y que ayuden al hermano católico. Y vamos a seguir con la explicación de los evangelios sinópticos. Ya habíamos partido el tema del problema sinóptico, la historia del canon, el evangelio de Marcos, que es el más antiguo. Subí un podcast también de Mateo, espero que lo puedan escuchar también, ir a ese contenido que es un poquito más largo, pero también tiene bastante contenido y bueno, mucha información sobre el Evangelio de Mateo también. Espero que lo puedan disfrutar. Y ahora, bueno, pasamos a lo que es el tercer Evangelio sinóptico, que es el Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas no es un libro que se escribió solo. Al parecer, Lucas se escribió conjuntamente con Hechos de los Apóstoles. Inclusive, hay documentos antiguos que lo corroboran, que el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles siempre estaban juntos. Y esto lo podemos corroborar. Mira, inclusive, acá tengo la Biblia. Eh, si vamos a Lucas 1, vamos a leer un poquito para corroborar esta de cómo Lucas, Hechos de los Apóstoles, es la continuación de Lucas. Dice: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bueno, esto está en el capítulo 1 de Lucas. 1:1, ¿no? Arranca ahí. Y si vamos a Hechos de los Apóstoles, al comienzo también dice: en mi primer libro, refiriéndose al Evangelio de Lucas, ¿no? Querido Teófilo, me referí a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en el que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Y después ya, desde el versículo 3 de Hechos, ya viene la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Ya en Pentecostés. Pero vemos que acá aclara justamente que en su primer libro, que sería el Evangelio. ¿Por qué se dio esta separación? Creen que la iglesia hizo esta separación del Evangelio de Hechos de los Apóstoles para poner en primer lugar los evangelios. Sabemos que nosotros como católicos, y que yo calculo que toda la religión cristiana va a considerar lo mismo, que los evangelios, los 4 evangelios, son los libros más importantes, porque nos relata justamente de la vida de Jesús o nos habla directamente Jesús en el evangelio. Más allá de que las cartas o Hechos de los Apóstoles es la continuación de la misión de Jesús que ha dejado a sus apóstoles, digamos, ¿no? A través de Pentecostés, que le da esa fuerza que viene de lo alto, ¿no? Bueno, vamos al manual que vamos utilizando, que de Mallerat, es uno de los biblistas
más nuevos y que tienen las innovaciones, digamos, en la ciencia bíblica. Entonces dice, el Evangelio de Lucas presenta una doble originalidad en el seno de la tradición sinóptica. Es el único evangelio que tiene una continuación en otro libro. Es lo que estamos diciendo, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, la obra de Lucas, llamada también Lucas Hechos. O sea, siempre en tándem hay que leer estos libros. El Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Los dos fueron escritos por, ¿no? Lucas es el único evangelio cuyo autor, aun cuando permanece en el anonimato, se manifiesta personalmente con un yo. O sea, él habla, yo Lucas, escribo, te escribo querido Teófilo. O sea, manifiesta justamente una persona individual que escribe a una comunidad, pero que escribe a un Teófilo, ¿no? Teófilo quiere decir alguien que está aprendiendo, ¿no? Alguien nuevo. O sea, puede ser también leído para una comunidad en sí, aunque pareciera que está hablando a una persona, ¿no? Y expone una intención literaria histórica. Lo hace en el marco de un prólogo. Ahí aparece de Lucas 1 al 4, ¿no? Y dice, Hechos y Lucas, una obra de 2 volúmenes. La alusión al prólogo de Lucas 1 y de Hechos 1, en el primer libro, lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó. Es lo que leímos, ¿no? Y después dice, la separación entre las dos partes no es casual. Por un lado, la historia de Jesús y por otro, los comienzos de la iglesia. A lo largo del siglo II, Lucas fue separado de Hechos para constituir el corpus de los evangelios. Estos fueron agrupados y copiados juntos, bien en el orden actual o bien siguiendo la orden llamada occidental, atestiguada por las más antiguas versiones latinas. O sea, recién en el siglo II vemos que se da esta separación y la iglesia es la que justamente hace esta separación, porque es más importante justamente el evangelio que el hecho de los apóstoles, ¿no? La decisión de la separación dice un carácter doctrinal, o sea, una decisión de la iglesia. La separación de dos partes en la obra lucana es, por tanto, una decisión doctrinal, debido al hecho de que la iglesia antigua reconocía una mayor autoridad a los evangelios. La autoridad apostólica canónica de Hechos será admitido un poco más tarde, gracias sobre todo a los esfuerzos de Ireneo hacia el año 180. O sea, Ireneo va a reconocer también la importancia de Hechos de los Apóstoles para ver la continuidad de la iglesia histórica. Eso para nosotros los católicos es muy importante. Vemos la continuidad, que cuando Jesús va, deja una iglesia visible y estos apóstoles van dejando sucesores. Eso se va a ver en la historia de la iglesia, ¿no? No sé si se va a ver claramente en la Biblia, porque la Biblia se escribe justamente con los primeros apóstoles y sus sucesores, ¿no? Después vemos en la historia de la iglesia eso, ¿no? Un díptico, ¿no? Es una dualidad entre Lucas y Hechos, ¿no? Constituye un conjunto textual formado por parte homogénea desde el punto de vista literario. Los datos internos corroboran abundantemente la homogeneidad literaria, o sea, se ve ya en el estilo de Lucas y en el estilo de Hechos, que es del mismo autor. Y este autor, justamente, lo consideramos el compañero del apóstol Pablo, que es Lucas, ¿no? El médico, que es un converso pagano, justamente. Y pareciera que no es testigo ocular. Él lo aclara ya de entrada. Mira, yo he recopilado todo cuidadosamente, dice, ¿no? Las cosas, cómo fueron desde sus orígenes. O sea, él fue recopilando lo que ha recibido de los apóstoles. Él se da a entender que no es un testigo ocular. Él no lo vio directamente a Jesús. Eso también es muy importante. Y él lo aclara ya en su evangelio. Por eso no podemos decir que Lucas fue un discípulo de Jesús. Ahora podemos decir Mateo o el mismo Juan, el evangelio de Juan,
Marcos creeríamos que tampoco fue, o sea, fue el discípulo de Jesús, ni Lucas menos. Entonces, vemos ahí, digamos, de cómo él aclara de entrada que él no es un testigo ocular directo, pero que los datos que él había recabado son confiables. Lo recabó, digamos, fue juntando de primera mano esa información, seguramente de los apóstoles, el mismo San Pedro, los mismos discípulos, el mismo Pablo, toda esa predicación, él la fue recibiendo, digamos, ¿no? La presentación de la estructura de cómo está ordenado el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas es el más largo de los 4 evangelios canónicos. Es también el más cuidado lingüística y literariamente. Su vocabulario es más rico que Marcos y Mateo. Su estilo es pulido y una composición está notablemente elaborada. Su autor es el más griego del Nuevo Testamento. Su prólogo está dedicado al Teófilo, manifiesta ya una voluntad de incluir su escrito entre la literatura helenística de calidad. Lucas resulta ser un excelente narrador. Su talento narrativo no excluye, como veremos, una perspectiva teológica. Vemos acá un escritor muy erudito, ¿no? Muy helenizado. ¿Qué quiere decir helenizado? Que ya es una mentalidad griega, es un converso de la cultura griega. Y los griegos, no hay que negar, escribían muy bien, un estilo bien helenístico aparece de la forma de escribir, ¿no? Por eso es el más griego, dicen, del Nuevo Testamento, Lucas. Era un médico y era un intelectual importante de la antigüedad. Bueno, pero eso no quita de que escriba muy bien, no tenga una perspectiva teológica. Él tiene una teología bastante particular también, Lucas, ¿no? Bueno, vemos el género literario. Lucas denota una clara voluntad de distinguir la historia de Jesús y la de los apóstoles. O sea, hay un quiebre también, ¿no? Hasta acá termina, Jesús asciende al cielo y cuando envía el Espíritu Santo, ahí arranca la misión de los apóstoles. Entonces, también, más allá de que sean 2 libros, se ve la diferencia de que una cosa es la predicación de Jesús y otra cosa es ya la misión de los apóstoles. Bueno, el autor se esforzó por dotar de su relato un margen biográfico que va del nacimiento del héroe a la separación de los suyos. De este modo se presenta en la antigüedad de la vida de los filósofos. O sea, toma, digamos, ejemplos griegos, él también, como para escribir, digamos, su obra, la obra lucana, ¿no? Vemos acá el contenido, qué es lo que más vamos a ver. ¿Quién tiene en mente la organización geográfica del Evangelio de Marcos, Galilea en el camino de Jerusalén, puede comprobar fácilmente que ésta sirvió al evangelista Lucas como base para la estructuración del relato. La actividad de Jesús en Galilea, ¿no? La entrada de Jesús en Jerusalén en el 19-29 introduce como en Marcos un discurso escatológico antes de la secuencia de la pasión y la resurrección. Se amplió este esquema tripartito del comienzo de su obra en el Evangelio de la Infancia de Jesús, con la transición que le prepara el ministerio público y por último ya la parte de la pasión y muerte, ¿no? O sea, acá lo que nos dice desde el contenido, que el Evangelio de Marcos le sirvió de base, usa esa estructura marcana, digamos, de Marcos, para hacer su relato. Obviamente que hay escritos que son propios de Lucas, de fuentes que son propias de él.